A continuación es el taller de ecopulmonar que nos dará Álvaro Vicedo, compañero del Hospital de Denia, un crack con esto, bueno, con todo, pero con la ecopulmonar especialmente, y seguro que os gusta. Intentaremos ajustar los horarios. Muchas gracias, doctor Valle. Hola a todos, soy Álvaro Vicedo, soy cardiólogo en el Hospital de Denia y, sobre todo, dar las gracias a la organización por la invitación para poder hacer esta charla. Somos un grupo muy diverso, por lo que me han comentado, de bastantes especialidades, residentes, y vamos a tratar las nociones básicas. No está diseñado la charla para intentar que salgáis sabiendo hacer una ecopulmonar directamente, sino para que sepáis las nociones básicas, puesto que lo más importante a la hora de hacerlo es tener las ganas y lanzarse al mundo de hacerlo, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, lo que es una lástima, sobre todo para los que somos cardiólogos, es que tenemos un ecógrafo. Todas las especialidades se piden un montón de ecos al servicio de rayos, y nosotros, que sí que tenemos el material y lo estamos utilizando todos los días, lo estamos infrautilizando, porque podemos utilizarlo para diagnosticar un montón de cosas y nos estamos quedando cortos. Entonces, lo podemos utilizar para enfermedad arterial periférica, para enfermedad renal crónica, para diagnóstico de hepatopatías, ascitis, vesícula biliar y, sobre todo, para la congestión pulmonar. Entonces, como ya se ha comentado antes, los protocolos pulmonares son un coñazo tremendo. No os aconsejo para nada que los utilicéis, porque implican utilizar un montón de áreas, medidas muy repetidas, y es muy pesado y no sirve para nada. Entonces, este es el documento que se empezó a utilizar, que está muy bien, pero que es para utilizar en ensayos clínicos, para intentar hacerlo al máximo de medidas y que sea todo lo más estandarizado posible. Yo el que os recomiendo es que hagamos el protocolo Blue. El protocolo Blue es un protocolo que son 4 puntos en cada uno de los hemitórax, 8 únicos puntos, y en menos de un minuto está hecha una ecografía pulmonar. No hace falta más. Cuanta más experiencia, más rápido. Son esos 4 puntos: línea axilar anterior, segundo, tercer espacio intercostal, línea medioclavicular, línea axilar anterior, tercer, cuarto espacio, línea axilar media y línea axilar posterior. Como estamos hablando de insuficiencia cardíaca, para nosotros lo más interesante va a ser ese último punto, porque va a ser ahí donde podamos ver con mayor definición el derrame pleural. Entonces, lo ideal es que tengamos un montón de sondas, que podamos utilizar distintos ecógrafos, que podamos tener acceso a mucho material, pero la realidad es que tenemos lo que tenemos y nos tenemos que apañar con lo que tenemos. Entonces, lo que siempre tenéis que recordar es que hay una pequeña diferencia, pero muy importante, entre los presets que se utilizan en cualquier equipo y los presets que utilizamos en cardiología. Los cardiólogos ya sabéis que somos muy especialitos, nos gustan nuestras cositas, y si os fijáis en el lado de la derecha tenemos el marcador arriba a la derecha, y en la imagen de la izquierda el puntito está a la izquierda. Eso quiere decir que siempre tendremos que poner la imagen al revés de cómo lo ponen en los libros. Si no, tendremos las imágenes completamente invertidas y no sabremos lo que es arriba o abajo. La otra alternativa es cambiar derecha a izquierda, con lo cual a la siguiente ecografía nos equivocaremos. Entonces, lo que vamos a encontrar que es normal es solamente esto. Son las líneas A. Están formadas por la línea pleural y un defecto que nosotros vemos haciendo eco muchas veces, que es un defecto de reverberación, que es la línea A que se repite una vez y otra vez y otra vez. Eso es un patrón que consideramos normal. Y hallazgos anormales es todo lo demás. Todo aquello que no sea única y exclusivamente las líneas A será lo anormal. Y solamente hay dos cosas: que haya líquido en forma de líneas B o que haya líquido en forma de derrame pleural y hay condensación. Lo que no sé si podríamos apagar las luces de aquí, las que están más próximas. Si no, no pasa nada. ¿Qué es normal?
Es eso simplemente, una línea que se desplaza con el movimiento respiratorio. Hay muchas veces que si se pone en modo M, se puede ver con mayor definición cómo se desplaza la línea pleural. Siempre tenéis que recordar que la línea A es simplemente que están apuestas ambas pleuras y que se tienen que desplazar. Lo más importante es valorar la movilidad. Si tenemos una línea A que no se mueve, quiere decir que las pleuras no se están deslizando una sobre otra y traduce patología. Ahí, aunque no se llega a terminar de ver del todo bien, las pleuras se está desplazando y hay un defecto de reverberación. Las imágenes, sobre todo en movimiento y respiratorio, se ven muy mal en los clips y conforme empecéis a hacerlo, veréis que se ve todo mucho más fácil de lo que realmente se ven las imágenes que tenemos aquí. ¿Y lo anormal qué es? Pues todo lo que se sale. Aquí lo que vemos es una ecografía, una buena función ventricular, pero en la ecopulmonar tenemos múltiples líneas que se originan desde la pleura, que son verticales y que alcanzan prácticamente el final de la pantalla. Esos son las líneas B. Y las líneas B lo que quieren decir es que hay entre la zona del parénquima pulmonar una aposición de líquido. Líquido, y repito otra vez, líquido. No nos va a decir que sea insuficiencia cardíaca, nos va a decir que hay líquido en el tejido pulmonar. Sobre todo, lo más interesante para nosotros es irnos a las zonas PLAPS, que son las posteriores, las zonas más posteriores cuando lo hagamos, que ahí será donde veremos mejor el líquido. Este lo tenemos un poquito más claro, tenemos una prótesis mitral con una disfunción ventricular bastante evidente y con los movimientos respiratorios aparecen y desaparecen las líneas B. Cuando hagamos la ecopulmonar, siempre pondremos la sonda con la muesca, si tenemos el preset de cardiología, hacia abajo, para que las imágenes salgan como salen en los libros. Esto es muy importante porque si lo hacemos al revés, el hígado va a salir arriba y nos va a llevar a confusión sobre si hay una condensación o no. Por lo tanto, los que somos cardiólogos, muesca hacia abajo. Los que utilicéis otro tipo de preset, como pueda ser el abdominal o cualquier otro, la muesca a la cabeza del paciente. Y todos tendremos las imágenes exactamente idénticas. Aquí tenéis la placa del paciente, una placa bastante congestiva, y lo que sí que veis en medio es cómo se mueven las líneas B y hay una zona en el medio en el que no aparece nada. Eso es la costilla, que produce que no se vea nada detrás. Aquí tenemos otro ejemplo, una función ventricular un poquito justa, y tenemos ahí esas líneas. ¿Os parece que está congestivo? Hay una zona neicoica, que es los que hacemos las ecos siempre vemos derrames pericárdicos. ¿Está congestivo? ¿Sí? Vale. Fijaros cuando hemos dicho que habían líneas B, que tienen que haber líneas que se originen desde la pleura y que alcancen hasta el final de la imagen. Ahí es una línea muy delimitada, muy corta, que no alcanza hasta el final de la imagen y que parece que está anclada, no tiene ese movimiento tan rápido que hemos visto antes. Eso es una línea Z o un artefacto, son cosas que podemos encontrar en otras circunstancias que no traducen presencia de líquido. Sobre todo lo más importante es la distancia. Son líneas que son mucho más cortas y más anchas en el inicio. Este paciente que hemos visto es un paciente con una neo que se le operó, se le tuvo que hacer una pleurodesis y eso que veis ahí es el resultado realmente. En la parte más grande lo que estamos haciendo es, con la muesca hacia abajo puesto en la zona posterior, nos situamos viendo riñón-hígado y subimos un poquito para arriba para situarnos donde debería estar el pulmón. Y lo que vemos es una zona neicoica, que es lo que vemos en la imagen de arriba a la izquierda, que tiene esa línea que no tenemos que confundir con una línea B. Eso no es congestión, eso es un artefacto. Aquí tenéis la comparativa de los artefactos y las líneas B. Así se ve mucho más fácil, ¿no? Lo que es una línea B de lo que
es cualquier otra cosa. Siempre acordaros, se originan desde pleura y alcanzan hasta el final de la pantalla. Aquí tenemos otro caso. Este es un poquito más sutil, pero con los movimientos respiratorios aparece y desaparece una línea B, ¿no? Vale, lo que habíamos dicho antes es que las líneas B son sinónimo de que hay líquido, pero no tiene por qué ser insuficiencia cardíaca. En este caso, esta es la placa de este paciente, lo que tenía es una fibrosis pulmonar. Y prácticamente las imágenes son muy parecidas de lo que es una línea B por congestión de una línea B por una fibrosis pulmonar. Entonces, si estamos diciendo que las líneas B no nos van a diferenciar una cosa de otra, si no sabemos cuál es la etiología, ¿realmente esto tiene su utilidad o no? Bueno, pues sí que tiene cierta utilidad si la sabemos utilizar bien. Aquí lo tenemos resumido todo lo que podemos diagnosticar utilizando una ecopulmonar. Dependiendo de si tenemos líneas B, si no las tenemos, si tenemos unos patrones más congestivos, si tenemos unos patrones que orientan más a procesos de neumonía, que los tenemos a la derecha, o incluso hay datos de sospecha de tromboembolismo pulmonar. Es decir, es acostumbrarse a hacer una ecografía pulmonar, es muy sencillo, es rápido y nos puede aportar cierta información, sobre todo en el diagnóstico diferencial en puerta de urgencias. Ahí vamos a tener mucha información. Entonces, a pesar de que muchas veces habéis oído hablar lo de hacer ecopulmonar y hacer ecopulmonar y hacer ecopulmonar y hacer ecopulmonar, realmente son tres cosas los que tenéis que saber, que hay tres patrones, no hay más. Patrón A, cuando únicamente sea líneas A, patrón B, cuando hayan líneas B, y patrón C, cuando hay una condensación. Según los libros es una hepatización porque el tejido pulmonar se parece al tejido hepático. Pero para acordarnos un poquito más fácil, patrón C de condensación. Y siempre vamos a añadir otros tres patrones, que son los mismos, A, B y C, con una comita, si la línea pleural no se desplaza. Habíamos dicho que la línea pleural se tiene que desplazar, es el movimiento normal. Si no se desplaza es que algo está pasando. Por lo tanto, son tres patrones más. Y podrán ser uni o bilaterales. Y con todo eso vamos jugando con la información. Esta mujer, por ejemplo, si viniese a puerta de urgencias, tiene una función ventricular normal, pero si se aqueja de disnea, lo que tiene es un patrón A bilateral, quiere decir que el pulmón está limpio, con lo cual va a ser o que es sano, o es un POC, o es un asma, o cuidado que puede ser un TEP. Pero sobre todo la máxima utilidad que tiene el patrón A es descartar que haya otras etiologías como puede ser una insuficiencia cardíaca. Esa es la máxima utilidad de un patrón A, descartar la congestión. Siempre llevando cuidado con esa comita que hemos dicho de si hay neumotórax, puesto que si la pleura no se desplaza quiere decir que ahí puede haber aire interpuesto o puede haber otros procesos como una pleurodesis que fijan la pleura. Esta es un poquito más claro porque es lo que hemos visto. Líneas B, esto sería un patrón B, que siempre hay que diferenciar el que es simétrico del que es asimétrico. Si tenemos líquido en los dos lados, lo más probable es que sea un edema agudo de pulmón. Si tenemos líquido en un lado y no en el otro, quiere decir que hay un proceso que afecta únicamente a un pulmón, lo cual pues, nos puede orientar a una neumonía u a otros procesos. Y esto es muy importante, que como recordáis, el pulmón tiene unas fisuras y las fisuras se acumula líquido en las etapas iniciales de una insuficiencia cardíaca. Por eso siempre se exigen un mínimo de 3 líneas en cada uno de los campos que estemos estudiando. Porque si tienen menos, puede ser que lo que estemos viendo sea líquido en la fisura que se desplaza. En cada sitio que pongamos el ecógrafo tiene que tener múltiples líneas B. También podemos tener patrón AB, que quiere decir que hay patrón A en un lado, B en el otro, habrá que pensar en una neumonía, o un patrón B con la comita, que lo mismo, quiere decir que la pleura no se mueve y que está pasando algo. Ahí lo que veis es una imagen tomada de un libro, de una pleura, que no es normal. La pleura es completamente una línea, y ahí vemos que está deflecada, que algo le pasa. Es un caso de una neumonía. Y este que es el más fácil de ver, que son las condensaciones por derrame pleural.
una zona anecoica, hay líquido y es derrame. Siempre llevar cuidado que pueden pasar otras cosas, son muy raras y lo que más vamos a ver, sobre todo en el entorno de la disnea aguda, es que haya derrame pleural y una condensación asociada por la telectasia que produce la presencia del propio líquido. Pero hay que saber que no siempre va a ser eso, hay algunas pequeñas excepciones y sobre todo que en algunos momentos el movimiento de ese pulmón que se encuentra con la telectasia a consecuencia del líquido puede tener un movimiento característico, como veis ahí en la imagen, que tiembla un poquito. Si quiere esto ir, que normalmente es que no. Ahí lo veis mejor, cómo tiembla un poquito. El movimiento en vivo es mucho más fácil de ver, el movimiento característico es como un alga en el mar, tienden a ir moviéndose, eso quiere decir que el pulmón está libre, que no es una situación de un empiema, pero tampoco es algo patognomónico. Y si os fijáis en esta imagen, a pesar de que lo que parece que sea en el pulmón es hígado, realmente lo que es una condensación. Eso ya estamos con la sonda del ecógrafo prácticamente casi en la axila. Y sin embargo tenemos ahí un tejido que parece hígado directamente. Eso es una consolidación neumónica en este caso. En este caso era un paciente con un cáncer que le habían dado radioterapia y había hecho una neumonitis rádica. Ahí lo tenéis, que si no nos damos cuenta y no empezamos desde abajo, no estamos viendo bien dónde está el hígado y podemos llevar al error de pensar que eso es hígado cuando en realidad es tejido pulmonar. Y a pesar de que lo más interesante que a nosotros nos podría gustar es que una vez que pusiésemos la sonda directamente nos dijese si es un trasudado o es un exudado, es imposible de saber, con una única excepción, que es el signo del hematocrito. El signo del hematocrito es, pues igual que en la facultad centrifugábamos un tubo y se producía varios estratos, si hay detritus, si hay una situación de un empiema, se pueden observar dos estratos completamente diferenciados, uno de líquido y otro de celularidad. Aquí lo que estamos viendo nosotros en el hospital es que conforme estamos deplecionando cada vez de manera más agresiva a los pacientes, el líquido pleural, el derrame, se va reduciendo, pero también van apareciendo unos puntitos conforme se va reduciendo, como un fenómeno de hemoconcentración. En principio no es una situación de un signo de hematocrito, pero es algo que podéis ver. Nosotros lo estamos viendo bastante. Entonces, resumiendo, no olvidéis nunca la clínica, siempre recordar que puede ser un patrón A uni o bilateral, acordaros de la comita, el patrón B uni o bilateral con la comita y el patrón C, que es el del derrame con la consolidación. Muy fácil de hacer y os dejo otra vez con la imagen. Entonces, vamos a ir un poquito rápido. Evidencias de la utilidad hay muchas, pero las vamos a desarrollar a lo largo de toda la evolución de la insuficiencia cardíaca, si os parece. Podemos demostrar que hay beneficio a la hora de diagnosticar en el paciente que viene ambulante con disnea. Ahí lo que se está haciendo es trazar las áreas bajo la curva del NT-proBNP aislado, el E' y el agua detectada mediante ecopulmonar, y la adición de todos ellos es superior, es decir, tenemos una herramienta más para detectar insuficiencia cardíaca en el entorno ambulatorio. En el momento en que empieza un paciente a descompensarse y tiene que ir a la ambulancia, ya hay un documento de consenso de la Sociedad de Críticos Agudos que dice que las ambulancias deben de llevar aparatos de ecografía. Es recomendable y son muy útiles a la hora de diferenciar lo que es la insuficiencia cardíaca de otras etiologías. También podemos guiar el tratamiento, como se ha comentado, mientras estamos ingresados. También tenemos datos acerca del valor de que persista la congestión en el momento del alta. Este estudio está hecho con 30 líneas, que es bastante. Este otro está hecho con 15. Son menos, pero también queda valor. Y esto es un documento que no sé si lo conocéis, de consenso de ventilación mecánica no invasiva, que no tiene nada que ver, pero si os fijáis ya se incluye como criterio diagnóstico de edema agudo de pulmón el hecho de que hayan líneas B. Es decir, esto dentro de unos años se va a incluir, hay que saber hacerlo y tenemos que
tener una actitud proactiva para ir haciendo cada vez más y adaptarnos a esta nueva realidad. Esto se ha publicado hace poquito, hace un par de semanas, si no recuerdo mal. Es pacientes que acude la ambulancia y se utiliza la ecografía pulmonar para diferenciar el patrón A de una agudización de un EPOC del patrón B de una insuficiencia cardíaca. Y como podéis ver, son muy poquitos pacientes, pero en la parte de abajo, en esta parte de aquí, la detección de un patrón A bilateral hace que no se consuma tanta furosemida. Es decir, estamos catalogando un poquito mejor a los pacientes en el momento de que la ambulancia acuda al entorno del domiciliario del paciente. Por así decirlo, no es lo que se hace muchas veces, que viene el paciente con disnea y se le da el diurético, el antibiótico, el corticoide, el salbutamol y todo lo que pillamos, sino que nos permite diferenciar un poquito mejor a cada uno de los pacientes. Y aunque se ha comentado que no hay muchos estudios, esto está sacado ahora mismo del Clinical Trials. Hay al menos 16 estudios que están en marcha. Y es mentira que no son 16, hay más, porque ahí no aparece uno que están haciendo los compañeros de Cataluña, que se han metido también a hacer estudios con esto y teóricamente ya están en fase de finalización de estudio y recolección de datos. Es decir, cada vez hay más evidencia y cada vez hay más en información a este respecto. Y se había dicho también de poner una pequeña nota de ecografía abdominal. Vamos a ir muy rápido, sobre todo porque si me hacéis preguntas ahí me vais a destruir, entonces vamos a ir muy rápido porque nos podemos encontrar muchas cosas. En un paciente que viene por una comunicación interauricular descubrimos que tiene dos cosas ahí colgadas en mitad del hígado. Hay que valorar eso que es. En este caso fue un quiste simple, sin más, pero realmente un cardiólogo le podemos sacar mucho más beneficio a esto, porque pacientes que vengan con una insuficiencia cardíaca, arriba tenemos una ascitis. Esto por el examen físico había pasado completamente inadvertido. El paciente de abajo a la derecha tiene una lesión, si os fijáis aquí, en halo. Este era un isquémico que vino a las consultas, se detectó esa imagen y terminó en las consultas de oncología por una meta. Es decir, podemos hacer mucho más por nuestros pacientes. Y sobre todo, si vienen con dolor torácico, podemos mirar un poquito la vesícula porque nos podemos llevar sorpresas tan desagradables como estas, a pesar de que este paciente contaba un dolor opresivo en epigastrio con un cortejo vegetativo y lo que tenía era una piedra en la vesícula. También nos permite ver los riñones, para que veáis que no os miento, os he puesto las fechas y las horas a las que tomamos las imágenes, que son de ambos riñones. Un riñón completamente normal y el otro completamente atrófico. Y el hombre no sabía nada de todo esto, solamente contaba que había casos en su familia de infecciones urinarias recurrentes. Sorpresa. Y aunque se ha puesto y se ha comentado de la valoración de la hemodinámica renal, pues siempre parece que eso se puede hacer en grandes centros, pues nosotros en el hospital también lo podemos hacer. Con la misma sonda que utilizamos habitualmente, lo tenéis ahí arriba que también lo podemos hacer. Pero sobre todo lo que más me gustaría es que salieseis de aquí y os acordaseis de hacer eco pulmonar, hacer los 4 puntos en los 2 lados y por favor, si hacéis el plano subcostal, por el amor de Dios, girar un poquito la sonda y buscar la aorta abdominal. Por favor. Porque pacientes que vienen a una consulta de isquémicos de revisiones nos encontramos cosas como estas. Estos son 2 casos que hemos visto, pacientes completamente asintomáticos, uno con una masa de 57 milímetros y el otro con un aneurisma sacular de 30 y... Ahí marca 32, pero luego en el TAC era un poquito más. No llegaba a rozar el límite de operar, pero como tenía trombo, los 2 pacientes en menos de 2 semanas estaban operados por los cirujanos vasculares. Y eso se descubrió de manera totalmente incidental. Así es que si salís de aquí y os lancéis, no hacer ni siquiera los 4 puntos, ni siquiera os pido eso, simplemente con que os vayáis a hacer una ecografía directamente desde el subcostal, paséis a hacer el plano posterior y os acordéis de mirar la aorta abdominal, por mí ya será bastante.
Entonces, simplemente recordaros que esto es muy útil, muy rápido, es muy fácil, aunque no lo he puesto porque he quitado unas cuantas diapositivas. Hay estudios hechos con estudiantes de medicina que en 3 semanas están capacitados para hacer una ecografía como cualquier otro profesional. Estudiantes de medicina. 3 semanas. ¿Cuántas veces tocamos un ecógrafo a lo largo del día? ¿Vale? Entonces, si os lanzáis, empezar, si queréis, por el punto más posterior y comprobarlo por vosotros mismos. Os voy a dejar simplemente para finalizar este estudio, que es el que más me gusta a mí personalmente, para que comprobéis realmente si es útil o no. El estudio se llama El gorila invisible ataca de nuevo, no sé si lo habéis leído, y es que cuelan a los popes en detección de nódulo pulmonar solitario, a radiólogos, una imagen que se ve en ese lado de allí, que es un gorila, que tiene muchas más milímetros del tamaño de un nódulo pulmonar solitario. Se lo dan a varios popes en detección de nódulo pulmonar solitario. ¿Y qué es lo que pasa? Que no lo ven. No lo ven. Así es que una cosa es lo que yo aquí os haya contado y otra cosa es lo que vosotros podáis ver por vosotros mismos. Entonces, todo esto no va a servir de nada si vosotros volvéis el lunes y no cogéis un ecógrafo y empezáis a hacerlo. ¿Vale? Cualquier cosa que necesitéis me podéis contactar fácilmente y, por favor, empezar a hacerlo, ¿vale? Eso es todo. Gracias. Gracias, Álvaro. Siempre digo lo mismo, que tu claridad me abruma absolutamente. Yo creo que a todos. La verdad es que un poco la experiencia que tenemos en el hospital, y la verdad es que Álvaro es un poco el que bueno, nos ha ido enseñando a todos un poco lo que transmitía, ¿no? Que es una exploración relativamente sencilla y que nos da mucha información en poco tiempo, y animaros a hacerlo.